Bueno, jóvenes, vamos a ver lo que son las hojas de proceso. Para esas tenemos la siguiente hoja. Y bueno, tiene lo siguiente, o se compone de lo siguiente. En la parte de arriba colocamos el logotipo, nombre de la pieza, la materia, nombre del alumno, número de la pieza. Este número de la pieza pues va a empezarse como, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Sí? Escala, si es 1-1, 1-2, algo así. El material, este material de preferencia, o creo que ya viene, de qué tipo de material es, dimensiones en bruto y grado de precisión. En este caso, creo que todas se trabajaron con 0.1. Aquí va la pieza, puede ser en vista isométrica, frontal y lateral. Y tenemos lo siguiente, tenemos fase. En las fases son los tipos de procesos que va a llevar. En este caso, como nada más va a ser torno, pues nada más va a ser una fase. La subfase significa cuántos procesos lleva. Montan la pieza en el torno, ok, esa es una fase, lo que se va a hacer primero. La operación, ya sea 1.1 con respecto a la 1, o sea, montar la pieza y así sucesivamente. La designación. Y la designación es la descripción de lo que se va a hacer. El croquis es la imagen que va con el proceso. Si aquí en la primera fase, ¿cómo va a terminar esa primera fase de este croquis? Utillaje es qué materiales, ya sean vernier, llaves, llave de portaherramientas, o sea, qué se va a ocupar nosotros para poder elaborar esa pieza. En verificación, pues ya sería lo que es el vernier o el micrómetro. Ahora, para lo siguiente es velocidad de corte, pasadas, RPM y avance. En este caso, velocidad de corte, ¿a qué velocidad se va a trabajar con respecto para la creación de esta pieza? Con respecto al tipo de material. Las pasadas, ¿cuántas pasadas le tienen que dar al material hasta que termines ese proceso? Hagamos de cuenta esta parte. ¿Cuántas pasadas, si tenemos el material en bruto, cuántas pasadas tienen que ser para llegar a al modelo? Las RPM, pues las RPM que utiliza el torno, dependiendo del torno que se va a utilizar, son las RPM con las que se va a trabajar. Porque si ustedes hacen los cálculos, que debería de hacerse los cálculos de las pasadas, las RPM y el avance, para poder nosotros hacer nuestras piezas. Ok, las RPM es conforme a la máquina que tengamos. Si nosotros en nuestros cálculos salen 385, ok, pero nuestro torno no tiene las 385, tiene 380, ok, lo colocamos en 380. Siempre hay que colocarlas por debajo de lo calculado. Si da 350, lo dejamos en 350 si lo tiene la máquina. Y el avance, bueno, ¿cómo va a ser el avance? Bueno, como primer ejemplo, pues tenemos lo siguiente. Tengo yo esta pieza diseñada. Así es como tiene que quedar. Ok. Como es nada más una fase en torno, se queda así, una fase. Fase A, que es el torneado. Bien, después tenemos lo que es subfase, que es con respecto a las operaciones que se van a hacer. En este caso, la primera, y luego la operación 1.1 con respecto a la primera fase. Montar la pieza. Ok, se monta la pieza, montar la herramienta del cilindrado, o quiere decir el buril, centrar la herramienta de corte, igualmente el buril, dar profundidad de corte de careado. Recordemos que para el torneado siempre hay que carear las caras. Dar profundidad de corte de desbaste de cilindrado, mecanizar el cilindrado de desbaste a 60 milímetros de largo. O sea, tornearla y así sucesivamente. Y luego comprobar las medidas. Lo que sigue, cada paso que van a hacer para elaborar la pieza se describe aquí en la designación. Y es más que nada lo que se hace en las hojas de proceso. Bien, ya en la parte de croquis se va colocando la pieza como se va avanzando.
cuál es el primer avance o la primer fase. Colocas la imagen con respecto a esa primera fase, qué materiales se utilizaron, como en este pues es el buril, regularmente es de cobalto. La verificación lo dejamos en Vernier y ya lo demás dependiendo se va a calcular con respecto a nuestras medidas y nuestro material. Yo aquí les dejé dos ejemplos, uno terminado y otro a medias. Ese a medias lo terminan y ya los otros ustedes lo diseñan. Bueno, tenemos esta primera. Tiene las medidas, lo expliqué en la clase, cómo montamos la pieza, cómo realizamos el cilindrado y todo sucesivamente. Burila las medidas. Y otra cosa, aquí tiene algo mal, que es 240. Siempre va a ser 240 en todo. Pero con respecto al material que nosotros tenemos. Aquí en las pasadas, ¿cuántas pasadas se tienen que hacer para poder realizar este cariado a esta pieza? ¿Cuántas pasadas son? 1, 2, 3. ¿Y cuánta distancia tenemos que hacerlo? Se dividen por las distancias. Si son de 3 milímetros, ¿cuántas pasadas tenemos que darle para que llegue a 9? Ok, son 3. 3 pasadas de 3 milímetros para llegar a obtener lo realizado. En este caso, el careado. Tenemos este que está completo. Tenemos este incompleto que le falta. Nomás llegamos hasta una parte. Hasta las 5. Tenemos los siguientes, que son